Muy buenos días. Tarea de aprendizaje autónomo 1 de la unidad 3 de la materia de género y ética. El tema a tratar es el siguiente: principales discapacidades en el Ecuador. Los integrantes de este grupo son Abad Edín, Barros Ángela, Merchan Evelyn, Silva Sandro, Villegas Pablo y quien les habla, Wilman Laván. Somos estudiantes del segundo ciclo paralelo B de la carrera de Administración de Empresas. Como introducción tenemos lo siguiente. La persona con discapacidad es la persona que a consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales o sensoriales, cognitiva o adquirida, presumiblemente de carácter permanente, se ve restringida en su capacidad en una o varias áreas para realizar una actividad dentro del margen que se considera moral, en el desempeño de sus funciones o actividades habituales. En el Ecuador existen los sordos, ciegos y personas con discapacidad física. Cada día estas personas se enfrentan a espacios hostiles que no consideran sus limitaciones, como transportes sin áreas para silla de ruedas, edificios públicos sin rampas, veredas angostas, parques sin accesos, entre otros. Las discapacidades en el Ecuador. Entendemos como discapacidad a todas las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Hablamos de deficiencias a los problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad se refieren a todas las dificultades para ejecutar acciones o tareas, y finalmente las restricciones de la participación son los problemas para participar en situaciones vitales. Entonces, por ende, la discapacidad es un fenómeno muy complejo que refleja la interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que se vive. Las principales discapacidades en el Ecuador tenemos como principal la discapacidad física. La discapacidad física con un porcentaje de 215.597 personas en el Ecuador. La discapacidad física se refiere a la disminución o ausencia de funciones motoras o físicas, que a su vez repercuten en el desenvolvimiento o formar de llevar a cabo determinadas actividades en una sociedad que presentan severas limitaciones y barreras. Estas discapacidades físicas pueden ser genéticas, congénitas o adquiridas. Como podemos observar, un claro ejemplo son las personas en silla de ruedas, personas sin alguna extremidad, ya sea superior o inferior. En segundo lugar, tenemos la discapacidad psicológica, con un número o un porcentaje del 5.50%. Es decir, existen 25.905 personas según el CONADIS. Esta discapacidad se refiere a las deficiencias o trastornos de la conciencia, del comportamiento, de razonamiento, de los estados de ánimo, afectividad, la comprensión de la realidad, generalmente debido a enfermedades mentales como la esquizofrenia, trastorno bipolar, psicosis y otros. Tenemos como ejemplo los trastornos mentales orgánicos, los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de ansiedad y trastornos de personalidad. El más importante es los trastornos de personalidad, que son comportamientos arraigos en el individuo, respuestas inflexibles, extremas, lo que interfiere mentalmente en su adaptación. En este caso se encuentra el trastorno de la personalidad paranoica. En tercer lugar tenemos la discapacidad intelectual. Existen en el Ecuador 108.709 personas. Esta discapacidad intelectual se concibe a las dificultades en la comprensión de ideas complejas, en la capacidad de razonar, resolución de problemas, en la toma de decisiones, lo que se repercute en sus procesos de socialización. Como por ejemplo, podemos decir
cuando una persona puede observarse en edades tempranas un ligero retraso en el desarrollo físico-motor. Hay personas que tienen pensamiento lento y subordinación a la acción. Hay personas con poca habilidad para establecer relaciones sociales. También personas que posean lentitud en los procesos de aprendizaje. Personas con bajo rendimiento en actividades laborables, personas inseguras y escasas de iniciativas ante la realización de actividades. Tenemos también la discapacidad sensorial. La discapacidad sensorial, personas no observan y personas que no escuchen o personas que no hablan. Un concepto de discapacidad sensorial corresponde a las personas con deficiencias visuales auditivas que ocasionan dificultades de comunicación con su entorno, lo que lleva a una desconexión del medio y poca participación en eventos sociales. Tenemos la discapacidad visual, la discapacidad auditiva y discapacidad del lenguaje. En el Ecuador, personas con problemas de audición tenemos 66.549 personas y personas no videntes 54.440 personas. Voy a recalcar algunos de los principales derechos de las personas con discapacidad aquí en el país de Ecuador. Un derecho sería la rebaja en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. Tienen derecho también estas personas con discapacidad a una vivienda adecuada, con las facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana. Tienen derecho también a una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación en igualdad de condiciones. También tienen una atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. Como conclusiones de este trabajo, voy a recalcar las siguientes: que en el Ecuador, según el CONADIS, existen hasta la actualidad 471.200 personas con discapacidad registrados en el CONADIS. En la Constitución del Ecuador reconoce y garantiza los derechos a las personas con discapacidad que se debe dar a todos. En el Ecuador, la mayoría de porcentaje de discapacidad es el 45.75%. Esto quiere decir una cantidad de 215.597 personas con discapacidad física. El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En el Ecuador existe el proyecto de vivienda Manuel Espejo, que está orientado a dotar de una solución habitacional adecuada necesarias para atender a las personas con discapacidad identificadas en situación crítica en las áreas urbanas y rurales del país.